F3, economía, sinónimo de eficiencia, racionalidad, 1.3, racionalidad versus racionamiento, abundancia, solución del racionamiento y medio de elevación del bienestar. Continuamos. Dice, si lo anterior sirve de marco, estábamos hablando del papel de la banca en la sociedad y la necesidad de modernizar la banca. Si lo anterior sirve de marco a la eliminación del racionamiento, en calidad de mecanismos económicos, solo la abundancia hace posible la desaparición de barreras racionadoras del consumo más allá del precio y calidad de consumo, o sea, de la mercancía. No, disculpe, me salté de línea. Digo, si lo anterior sirve de marco a la eliminación del racionamiento en calidad de mecanismos económicos, solo la abundancia hace posible la aparición de barreras racionadoras del consumo más allá del precio y lleva a una estabilidad de precios. De facto, la cantidad a consumir, variedad y calidad de consumo dependerá de varios factores y ante todo del poder adquisitivo de los ingresos. Por tanto, nivel de ingresos y precios, hábitos de consumo que estarán muy relacionados con el nivel cultural de los individuos y determinarán el modo de vida. Lo propio para los gustos y satisfacción de necesidades espirituales. Por supuesto, influirá la moda y la información disponible al respecto. Pero la moda influye, pero influye más en uno que en otro. Esto va a estar en el desarrollo de cada personalidad y en los gustos propios, que también los gustos propios tienen que corresponden mucho con la educación de la persona. Porque incluso con mucho dinero se puede tener unos gustos pésimos, aunque sean caros. Se viene prestando especial atención al sector agropecuario por ser el generador, junto con la pesca, de los alimentos de origen autóctono y ámbito económico indispensable para alcanzar la satisfacción de las necesidades vitales de los individuos y la abundancia alimentaria a nivel social, en un modelo con fuerte tendencia a la autosuficiencia. El modelo que yo propongo a Cuba es eminentemente sacar de dentro de sí la mayor parte de la satisfacción. No puede ser que la satisfacción por ejemplo, de productos alimenticios, que es un asunto crónico en la sociedad cubana, que he estado presente, he estado yo viendo unos economistas de Miami, que creo que fue el doctor Quijano, que explicaba esto en internet. Yo no le conozco, pero casualmente caí ahí y vi unas gráficas que tenía, y es el fuerte componente importado en el total de la alimentación de la sociedad cubana. Y es un déficit crónico que existe en Cuba, que ha aumentado en los años de la Revolución Cubana, pero que ya era preocupante, en los años anteriores, en los primeros 59 años del siglo. ¿Y por qué digo que era preocupante? Porque un país con las condiciones de Cuba debería estar en condiciones adecuadas para producir alimentos. Esto yo pienso que ha estado condicionado fundamentalmente por un asunto esencial. Cuba tenía solvencia económica a través de las exportaciones de azúcar y otros frutos, pero fundamentalmente el azúcar, y ello le permitía darse el lujo de comprar sus alimentos producidos por otros, alimentos de mayor calidad. Nosotros nos acostumbramos primero a los alimentos llegados a Estados Unidos. Nosotros teníamos un consumo desde los Estados Unidos importante y también desde España. Muchas de las cuestiones que consumíamos ante la revolución las seguíamos manteniendo los hábitos de consumo españoles, no solo en Navidad, sino en general.
también se satisfacían cuestiones de alimentos, por ejemplo, de granos, de legumbres, desde Chile, los magníficos frijoles chilenos, pero yo los he visto y los he cultivado con estas manos en veguitas de la misma calidad. ¿Sí? Esa es la verdad, señores. Digo, se compran en Chile, pero yo los he cultivado en veguitas, en los planes de escuela al campo de la misma calidad. Y unos frijoles magníficos, colorados, largos, magníficos, que no tienen nada que envidiarle a los mejores frijoles del mundo. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos esa capacidad productiva? Además, una semilla del frijol es el mismo frijol. Si nosotros tenemos esa capacidad productiva, tenemos las tierras, solamente es un problema. Y más que el frijol se siembra intercalado, señores. Es uno de los productos, una de las siembras que puede sembrarse intercalada fácilmente. Y además la población cubana es comedora de frijol. Por suerte yo no. Pero para los cubanos les gusta el frijol porque son hábitos de consumo españoles que están, a pesar del calor, pues son hábitos de consumo. Lógicamente que les gusta más la carne, porque nosotros somos personas de carne. Bueno, seguimos leyendo para no perdernos. Entonces, esta importancia que le doy yo al sector agropecuario y la necesidad y la fuerte presencia en el modelo de la autosuficiencia, el autoabastecimiento, salir de los niveles de 70 y tanto hasta de 80% de la alimentación, de la escasa alimentación que se da a la población. Imagínense si hubiese que darle a los niveles necesarios para que la población esté bien nutrida. Entonces, a pesar de los déficits alimentarios que existen en Cuba, un porcentaje tan elevado se satisface a base de importaciones. Eso no es admisible para ningún país, porque cuando esto sucede, ese país se ha despreocupado de su seguridad alimentaria. Como mínimo un país tiene que abastecerse, como mínimo un país que tiene otros ingresos en el 40%, hay un 40% de la producción que yo, en el caso cubano, ampliaría ese margen, que fuese, yo invertiría la relación existente, porque Cuba tiene capacidad de invertirla. A lo mejor Cuba es invertida. Cuba está invertida, entonces debemos enderezarla tal vez. Bien, pues seguimos aquí. Dice, centrarse en el desarrollo de dichos sectores tendrá primordial relevancia para los países que pretendan alcanzar, porque no es solo Cuba, este modelo, algunas cuestiones de estas pueden ser aplicables a otras realidades, a países con situaciones semejantes o en cierta medida comparables. Se pueden aprovechar ideas de este modelo para otros países en la salida del subdesarrollo, ¿no? Pues centrarse en el desarrollo de dichos sectores tendrá primordial relevancia para los países que pretendan alcanzar la abundancia, el bienestar y hacerlo desde sus potencialidades y sin depender de importaciones de alimentos que pongan en riesgo su garantía alimentaria, sin verse obligados a erogar las divisas adquiridas en bienes sustituibles y producibles en el marco de un país dado, en este caso Cuba. Por ello, en un nuevo modelo económico cubano de desarrollo propio, pasaría a un rescate de la agricultura y del esfuerzo en su modernización, llevado por el modelo de desarrollo de planificación y centralización socialista, que hizo más llevadero el trabajo agrícola. No obstante, las diferentes escalas productivas introducidas en los años de búsqueda e implementación del llamado modelo de economía mixta pueden haber dado mayor flexibilidad a la gestión y organización de la producción, dinamizando un tanto la toma de decisiones y llevado a un cierto tipo de diversificación agrícola
y multiplicado las potencialidades a nivel micro. Para potenciar dichos efectos es necesaria la apertura de espacios de participación, mayores libertades económicas. Desde mi punto de vista, la economía es una y no tiene que ver, esto yo lo insisto una y otra vez, con el sistema político adoptado, sino que un tipo de sistema político puede facilitar o entorpecer el desarrollo económico a corto, mediano o largo plazo. Ello no quiere decir que no haya diferentes formas de implementar políticas económicas y controles. Recuerdo que no quise impartir economía política del socialismo en la Universidad de La Habana porque entendía que era la misma, que solo estaba acompañado de un discurso ideológico y de la apropiación estatal de la propiedad sobre los medios de producción. Era el gran monopolio estatal. Y nosotros nos quedamos con, bueno, en el caso de los intelectuales menos, pero los obreros, los empleados se quedaban solo con sus manos, no tenían otras posibilidades. Así, quedaban completamente dependientes del Estado. Al final del camino sucede como en La rebelión en la granja de George Orwell, que los cerdos acaban caminando en dos patas, comiendo con cubiertos y a la mesa, como los seres humanos. La economía tiene matices, pero lo esencial siempre serán los recursos naturales, el capital, la fuerza de trabajo y la mercancía. La conjugación es el mercado, lugar de enfrentamiento y conjunción de todos los factores. Pues termina la nota, continúo con el texto principal. Dice, es difícil de entender que en un país tropical y rodeado de mar haya insuficiencia de alimentos. Que el mercado de productos alimenticios esté desabastecido y no esté abastecido en la medida deseable de forma satisfactoria. El mar es una de las fuentes de mayores reservas alimenticias y que la regala a los seres humanos, prácticamente gratis. Solo ha de invertir en embarcación, instrumentos de pesca y fuerza de trabajo. Los peces se crían solos, a no ser esto que artificialmente, y hasta divirtiéndose, se puede satisfacer la demanda de pescado sin recurrir al mercado. Se puede suministrar el pescado que necesita un establecimiento sin ir a la lonja. El mar, esto es así en grande, en letras inmensas, en 18. Así. El mar es de todos y por ende fuente de alimentos para todos. Repito, el mar es de todos y por ende fuente de alimentos para todos. El mar es de todos y por ende fuente de alimentos de todos. El mar confiere sensación de libertad, de espacio, solo emulada por el aire, pero lo abarca todo y nos da el oxígeno indispensable para la vida humana. El mar está ahí y Cuba, como país, tiene que mirar al mar, porque el mar es más allá que la playa, es más que playa y turismo. El mar es una fuente de vida y una esfera productiva, no solo de cara a la exportación, sino y ante todo, una fuente de alimentos para la población. No es aceptable que los pobladores de un país no tengan acceso a sus recursos naturales, sobre los que no hay propiedad más allá de los derechos nacionales, de los que ellos son partícipes. La inclusión del mar y sus productos a la mesa de los cubanos puede trabajarse en más de un sentido.
desde la empresa estatal hasta la embarcación particular, la recogida de cangrejos, mariscos, moluscos por particulares y productores privados. La pesca es esparcimiento solo, la pesca de esparcimiento solo debe estar sometida a las regulaciones de mantenimiento y reproducción de la especie. Los mecanismos, del mismo modo que las empresas e individuos que explotan los recursos de forma comercial. De hecho, el acercamiento, curiosamente queda en la página 53, Código Telefónico de la República de Cuba. De hecho, este acercamiento plantea un reto importante al enfoque de las costas y los recursos marítimos, al que ha estado acostumbrado el gobierno cubano. O sea, este acercamiento plantea un reto importante al enfoque de las costas y los recursos marítimos a que viene acostumbrado el gobierno cubano. Se está ante una cuestión de aumentar libertades que le han sido sustraídas a la población de forma innecesaria. Por otra parte, los cubanos no se sienten vinculados al mar de modo productivo, más allá de algunas cooperativas y empresas pesqueras. Por ello, hay que enfrentar y adaptar al cubano a su entorno isleño. Olvidar que se es de Castilla o del interior de Galicia o Asturias. Crecer en la cultura del consumo de mariscos, moluscos, pescados en general. Los cubanos somos personas de tierra adentro, aún viviendo a la vera del mar. Esto es muy curioso porque esto está en la psicología de los cubanos. Para nosotros eso es playa, es esparcimiento. A mí nunca se me ocurrió, bueno, sí, yo regalaba cañitas de pescar al hijo de Bernardo Nieves, pero yo decía, pues, pero yo no concebía que ni yo ni ninguno, 4 personas van y cogen algún pescado en el mar, pero además con mucho rigor y regulaciones. Además está el miedo de las embarcaciones, que si se la llevan a Estados Unidos, señores, se la llevan, que la devuelvan. Hay que romper todo eso, porque cuando las personas tienen libertad y pueden vivir bien en su país, no se van a ningún otro país. Si las personas se van del país es porque no hay condiciones de vida en ese país. Las personas no se sienten satisfechas ni realizadas en el país. Cuando los países funcionan bien, no se van las personas de esos países, al contrario. Bien, la eliminación de las pesadas lascas impuestas a la agricultura, ganadería y pesca es inaplazable. Ellas no solo han limitado las posibilidades de satisfacción de necesidades alimenticias y otras de la población en su conjunto y de pobladores de forma particular, sino también y consecuentemente han obligado al Estado cubano a numerosas y reiteradas erogaciones de dinero, en este caso divisa, para la adquisición de contados alimentos para sostener el sistema de racionamiento durante décadas. Casi 5 décadas de racionamiento. Yo creo que eso debería ser un récord Guinness. Yo creo que se lo deben plantear, porque eso no puede haberlo habido en ningún otro lugar en el mundo. A ver, ¿por dónde me quedé? Aquí, bien. En los difíciles años de la crisis y el penoso y poco efectivo proceso de recuperación económica, si se analiza el plan Marshall aplicado para la recuperación de Europa de posguerra,
se hace patente la capacidad de recuperación de una o varias naciones en un corto periodo, desde la devastadora realidad de las economías arrasadas y poblaciones diezmadas. Al concluir el Plan Marshall en 1951, 6 años después de concluida la Gran Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra Mundial, la mayoría había logrado resurgir. 6 años. ¿Qué sentido tiene comprar pescado en el mar Báltico? Yo participé en las negociaciones de compra de pescado en el mar Báltico. Por eso lo cito así directamente. ¿Qué sentido tiene comprar pescado en el mar Báltico, teniendo mejor pescado y mucho más mar con condiciones de explotación menos rigurosas climatológicamente? La alimentación y el acto de alimentarse constituyen, yo sé que le buscan un sentido económico porque el pescado que de Cuba se vende más caro y nosotros compramos un pescado de menor calidad y más barato para consumir la población en Cuba. Yo pienso que eso no es aceptable para ningún país. Yo pienso que sí se puede exportar, pero parte de esa producción hay que dejarla para el consumo nacional, independientemente que se pueda complementar con otro pescado comprado más barato en otro lugar, o sea, porque le daría diversidad también al consumo. Pero no puede ser que los cubanos estén marginados de su pescado, de ese pescado que nace en ese mar que pertenece a la nación cubana. Entonces, hay que comer los buenos pargos de Cuba, las buenas agujas de Cuba, los buenos camarones de Cuba, en fin, los mejillones. Hay que trabajar, señores, porque la producción aumente y que haya para la exportación y para el consumo. Incluso con los criaderos artificiales, como hay propuestas en los desarrollos sectoriales. La alimentación y el acto de alimentarse constituyen una de las fuentes de placer que contribuyen al bienestar individual y a la suma de bienestares, por tanto, a la salud y al bienestar de una sociedad. A esto habría que añadir la importancia de una alimentación equilibrada y suficiente para mantener la salud física, una elevada moral, entendida como estado de ánimo, y garantizar además la salud de la piel y la belleza de los individuos. Ayuda a conservar sus características físicas de nacimiento. La meta de un país en términos de alimentación no puede limitarse a satisfacer 3 comidas diarias o malas comidas diarias, sino que los individuos puedan disfrutar de las comidas esenciales, meriendas, y tener para picar entre comidas, para invitar a otros individuos, para festejar con banquetes, que puedan expandirse en la creación culinaria. El bienestar de una casa y de una sociedad entra por las cocinas de las casas. Se puede percibir hasta en la basura que se lleva al contenedor. Todos sabemos que los japoneses hacían estudios de basura para saber los consumos, hacia dónde se iban a ir dirigiendo y para poder programar y planificar la producción y los futuros consumos. Se hacían pronósticos en base al estudio de la basura. Para alcanzar el objetivo social de la abundancia hay que ponerse un conjunto de metas, aunque sin limitarse solo a estos aspectos que recaen en muy primer lugar, en la satisfacción de un nivel alto de necesidades alimentarias, ropa, calzado, vivienda, muebles, electrodomésticos. Todas cuestiones que se pueden satisfacer dentro de una economía nacional sin mayores problemas, siempre y cuando se planteen los objetivos con determinación y se trabaje hacia la consecución de dichos objetivos con constancia.
hacia la prosperidad social, hacia el bienestar, no solo en términos de educación y salud, sino con el abanico desplegado.